Llegamos y el paciente estaba en un árbol, literalmente atrapado o sostenido más bien por un árbol. Toda la piel de la cara la tenía desprendida. En vivo, como... Ajá, incluso el ojo no era visible, ¿no? Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de tu podcast Shuber Automotriz. Mi nombre es Nicole Castillo, presentadora de tu podcast y colaboradora de Total Dealer. Muchas gracias por vernos una vez más y acompañarnos para un nuevo tema. Me gustaría, iniciando, que nos comenten qué saben sobre los paramédicos y qué tantos accidentes automovilísticos han visto. Diciendo esto, se deben dar una idea por dónde vamos. El día de hoy vamos a platicar sobre accidentes automovilísticos desde el punto de vista de los paramédicos. Puntos relevantes de qué hacer, qué no hacer, cómo usar el cinturón, qué pasa en estas situaciones, hasta dónde llega un paramédico. Para esto nos acompaña una especialista en el área y una querida amiga, Lidia Ortega. Bienvenida, Lidia. Hola, Nicole. Me da mucho gusto estar aquí contigo compartiendo y que las personas que nos escuchen puedan conocer un poquito más sobre el área prehospitalaria. Es correcto, Lidia. Cuéntanos un poco sobre ti antes de meternos de lleno. Cuéntanos dónde estudiaste, cuánto tiempo tienes trabajando en esto. Cuéntanos. Bueno, yo estudié en la Cruz Roja Mexicana. Mi formación es como técnico profesional en urgencias médicas. En mi caso, yo estudié durante 3 años y llevo 6 años en el medio, contando los años que estudié. Y actualmente trabajo para una institución de gobierno aquí en la Ciudad de México. Pues sí, excelente. ¿Y en esta cantidad de años has visto muchos accidentes automovilísticos? Sí, bastantes, muchísimos. Sí, eso es un tema, ¿no? Y en la Ciudad de México creo que es diario. Sin duda. Cuéntanos un poco cómo es esta formación o qué, si hay alguien que nos está viendo y quiere ser paramédico, ¿cómo podría hacerlo? Ok. Bueno, hay varias escuelas que pueden impartir esta carrera. En mi caso, bueno, para empezar tienes que ser mayor de edad, tienes que tener ya 18 años cumplidos para poder ingresar a las instituciones. De inicio te hacen un examen de conocimientos generales, donde te preguntan, pues, sí, cosas de conocimiento general, ¿no? Te hacen también un examen físico. No sé si en todas las instituciones sea así, que te hagan un examen físico, pero por lo menos en mi caso yo tuve que pasar un examen físico de que podía correr, de que podía cargar ciertas cosas. También te hacen, me parece que un propedéutico y un psicológico. Por lo menos en mi caso fue así. Una vez que ya pasaste todos tus exámenes, pues bueno, eres bienvenido, ¿no? O bienvenida. Y ese es el proceso más o menos que implica que casi todas las instituciones llevan como que la misma estructura, pero bueno, en mi caso fue así. Ok, bueno. Yo también estoy estudiando un diplomado pues para ser paramédico, técnico de urgencias médicas, y efectivamente sí, no todas las instituciones son así, no me aplicaron ninguna de estas, ¿no? Y creo que es importante, ¿no? Desde mi perspectiva, creo que este tipo de evaluaciones, el psicológico más que todo, El psicológico es es muy importante. sumamente importante porque, bueno, estamos en un área donde de nosotros van a depender personas, Claro. vidas, más allá de otra cosa, ¿no? Pero bueno, vamos a adentrarnos un poco en el tema de los accidentes automovilísticos desde el punto de vista de los paramédicos. Creo que acá hay algo muy importante que resaltar o que conocer. He visto que a veces las personas se molestan, es que no me atendieron, es que no vinieron, o es que sí vinieron pero no me quisieron trasladar. Platícanos un poco cómo funciona esta asistencia cuando llamas al 911 y asiste un paramédico o una ambulancia con el equipo correspondiente. Ok. Bueno, todo inicia desde la llamada al 911. Es como lo ideal porque, bueno, decir 911 específicamente por los niños, porque ellos conocen más que nada quizás del 1 al 10. Entonces, por eso es más adecuado decir como 911, ¿no? Todo empieza desde esa llamada. Cuando tú llamas al 911 o 911, te atiende una operadora. Esta operadora, para que a ti se te genere un folio y te pueda llegar una ambulancia o lo que requieras, te piden varias cosas. Una de ellas es la ubicación.
qué fue lo que pasó. Y por ejemplo, específicamente hablando en el contexto como de trauma de coches, te dicen, bueno, tú sigues ahí para que puedas seguirnos dando información o no, porque hay personas que simplemente iban pasando en sus carros, vieron un accidente y entonces se pasaron, se tenían que ir, pero reportaron, ¿no? Y en el caso también de pacientes enfermos o pacientes, lo que llamamos pacientes clínicos, por ejemplo, con ellos se les hace las mismas preguntas de, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué le pasa a tu familiar? ¿Qué le pasa a tu paciente? ¿Cuál es tu localización? Y hay ocasiones, no estoy segura de si en todos los pacientes clínicos aplica esto, pero hay algo que se llama telemedicina, que es en donde un operador del 911 te hace una videollamada o una llamada para que pueda más o menos evaluar a tu paciente y así poder hacer un triage. El triage podría decirse que es una evaluación en la que se determina la prioridad. Puede ser roja, amarilla o verde, perdón. Eh, y bueno, así es como se clasifica y después de esta llamada, ellos se canalizan con el C5. El C5 es una institución también de gobierno que está enlazada con Protección Civil, con policías, donde se tienen como todas las cámaras de la Ciudad de México y demás. El C5 también está coordinado con las ambulancias, coordinada con el ERUM, con el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, con la Cruz Roja Mexicana, con Protección Civil y con el CRUM, el Centro Regulador de Urgencias Médicas, que son las ambulancias que son gratuitas, ¿no?, en la Ciudad de México. Se coordinan con estas ambulancias y dependiendo tu localización en la Ciudad de México, no sé, supongamos estamos en el centro de la ciudad, hay una ambulancia que está asignada para el centro de la ciudad, ¿no? Cuando tú te asignan una ambulancia, te dicen, bueno, te toca el norte, el sur, el centro de la ciudad. Entonces, dependiendo de la cercanía de donde tú estés, es donde se te manda, pues, una ambulancia. Así es como funciona merequetengue, todo este gran asunto. Así es. ¿Y hasta dónde? Bueno, antes de esta pregunta, me gustaría saber, desde tu conocimiento, ¿cuántas ambulancias hay disponibles de forma gratuita? Un aproximado, ¿no? Es decir, ¿cuántas pueden asignar para el centro, para el sur, para el norte? No tengo el dato como en específico, no lo recuerdo, pero sí la realidad es que hay muy pocas ambulancias para una ciudad con millones y millones de habitantes. Pero reitero, no tengo como el dato en específico. No te preocupes, a ese punto quería llegar. Somos una ciudad bastante poblada, Bastante o grande. para no llamarla sobrepoblada, ¿no? Para no decir que estamos sobrepoblados. Y considero que sí estamos escasos en este punto de Sin ambulancias, duda. y más de ambulancias, pues de ambulancias gratuitas. No es tan sencillo llamar y decir, pues sí, mándame una ambulancia privada de 20,000 pesos, ¿no? Ujú. Porque no es solo la ambulancia, ¿no? Son insumos, esa ambulancia es el si hay un especialista, si no lo hay, el Claro. traslado, entonces son muchas cosas. Ahora, ¿hasta dónde llega el paramédico? Por lo mismo que te decía, ¿no? Hay personas que dicen, es que yo llamé al 911 y pues como les dije que tenía una uña encarnada, pues me dijeron que no, ¿no? Que no iban a venir. Cuando un paramédico asiste a un accidente, sea una caída, sea un accidente automovilístico, hablemos de un accidente de trauma, ¿no? Un accidente traumático. ¿Hasta dónde llega el paramédico? Es decir, después de la llamada llega la ambulancia, ¿cuál es su proceso como paramédico y en dónde termina? Ok. Bueno, nosotros directamente, bueno, como te mencionaba antes, del C5, nos llega la notificación directamente por radio. Nos dicen, bueno, por ejemplo, en donde yo trabajo tenemos un dispositivo que es donde nos llega el folio, ¿no? Nos dicen, no sé, la ambulancia 15, por decir algo, ¿no? La ambulancia 15. Respondes y te dicen, ¿te toca el folio? Bueno, te asignamos el folio tal, el folio 20. Abres el folio y ahí te llega una ubicación. Ahí es donde tienes que ir. Nosotros, pues antes, como dato antes, los operadores conocían en su mayoría la ciudad y hay incluso una guía que se llama la guía Roji, pero ya no fue mi caso, yo todo por Google Maps, la verdad. La buscamos y así es como llegamos. Siempre que llegamos tenemos que asegurar que una escena se asegura, siempre nos reiteran mucho, primero tú, después tú y al último tú. Primero que tú estés seguro, bueno, tú y tu tripulación estén seguros, ¿no? No puedes entrarte a una situación donde tú no estés seguro porque habría
2, 3 pacientes más, ¿no? Tú. Entonces, cuando nosotros llegamos, nos aseguramos de que eso suceda. Hay ocasiones en que hay policías, hay ocasiones en las que no. Y si es el caso, em, si es el caso, a veces se tiene que llamar a una policía, a los bomberos, eso es lo que determinas en cuanto llegas a la escena, ¿no? Hay veces que ya están ahí. Incluso me ha ocurrido que a veces nos llaman y llegamos, por ejemplo, en el caso de una vez me ocurrió que llegamos, nos llamaron por un accidente donde escucharon detonaciones. Ujú. Entonces llegamos y cuando llegamos o nos acercamos más bien al lugar, ya sabes, ya se estaban escuchando todavía. Entonces dijimos como de, lo reportamos, todavía se escuchan detonaciones, no podemos entrar ahí porque pongo en riesgo mi vida. Entonces siempre lo primero que hacemos pues es asegurarnos de que sea seguro para nosotros, para que podamos ingresar al domicilio, al accidente, lo que sea. Y en el caso también de, por ejemplo, cuando son choques específicamente, hay ocasiones en que el aceite se derrama y eso hace peligroso para todos porque te puedes resbalar con el paciente y nuevamente tendrías 2, 3 pacientes más, ¿no? Entonces, en ese caso, pues bomberos es quien nos ayudan. Ellos lo que hacen, no conozco muy bien de protocolos de bomberos, pero lo que yo he visto que hacen es poner tierra para que pues no sea resbaloso. Para que se absorba el aceite. Ajá, entonces pues así sea más seguro. Nosotros en nuestra evaluación, primero lo que llegamos a hacer es pues eso, la seguridad de todos. Y también hacemos una pequeña evaluación como a lo lejos, si el paciente me voltea a ver, si el paciente no me voltea a ver, si el paciente responde a su nombre, le llaman, por ejemplo, no sé, Nicole, ¿me escuchas? Y ahí es cuando comienza toda la evaluación. Específicamente en el trauma, hacemos una evaluación que se llama física rápida, que yo de rápida no le veo nada, la verdad, porque, porque no siento que sea tan fácil como tocar, 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 porque ahí es una evaluación de todo el cuerpo en donde evalúas. Eh, yo no creo que tenga que ser rápida, porque pues tienes que poner detalle, ¿no? Ahí determinamos si hay fracturas, si hay deformidades, si hay golpes, si hay deformidades. Lo puedes ver incluso de lejos. Puedes ver que no sé, cuando son fracturas expuestas, pues es más que evidente que pues tiene una fractura, ¿no? O cuando no son fracturas expuestas, puedes ver la deformidad. Desde ahí tú empiezas a evaluar, ¿no? En el caso específicamente de trauma, de ahí pues ya dar el tratamiento que necesita el paciente, dependiendo pues de lo que tenga de cada caso. Y luego de esto, pues hacemos la asignación de un hospital, si es que lo requiere. Cuando tienen seguro, que es el ISSSTE o el IMSS, cuando es el caso, se le puede llevar a su clínica, perdón, a su clínica, al hospital que le corresponda del IMSS o del ISSSTE que nos quede por ahí cerca. Pero cuando no es el caso, nosotros lo que hacemos es regularlo. La regulación de los pacientes es de acuerdo a las necesidades que él tenga. Por ejemplo, si tiene una fractura, no lo puedo llevar a Oftalmología. oftalmología, ¿no? Por decir algo. No lo puedo llevar a la clínica que me queda en la esquina. Es por eso que se hace una regulación para que dependiendo de las necesidades del paciente, también, por ejemplo, si tiene un traumatismo en la cabeza y probablemente necesita una tomografía, un hospital que sí tenga tomografía. Si tiene una fractura, que el hospital sí tenga rayos X, ¿no? Entonces, pues para esto es la regulación, es algo que muchas veces le desespera a los familiares y a los pacientes. Y entiendo, pero es algo necesario. Se les explica que pues es un proceso un poco tardado, pero pues necesario para que se atiendan las lesiones que él tiene, que él o ella tenga, ¿no? Entonces ya cuando ya tenemos el hospital, bueno, paréntesis, hay ocasiones en las que no podemos esperar, entonces ahí sí avanzamos, cuando son de mayor prioridad, ahí sí avanzamos, pero siempre se nos brinda un folio para que el hospital tenga conocimiento. También en los hospitales les avisan, idealmente, no, la verdad es que no siempre llegamos y nos reciben, pero idealmente se les avisa a los médicos que están encargados de turno. Se les avisa, ¿sabes qué? Va a llegar una ambulancia con tales características de tal institución, traen un paciente con tales lesiones, ¿no? Nos reciben y bueno, nuestra labor durante
Durante el traslado es pues mantener con vida al paciente, hacer nuestros tratamientos prehospitalarios, lo que nos enseñaron. Y de ahí, en el hospital, incluso nosotros llevamos a las radiografías, hacemos algunas, no como tal intervenciones, pero sí nos esperamos hasta que realmente esté registrado el paciente con el hospital, hasta que sepamos que ya lo ha revisado un médico. Hasta ese momento, pues nuestro trabajo termina y hasta ahí nos vamos. O sea, ustedes llevan al paciente, hacen el ingreso del paciente, Ujú. eh, los médicos evalúan al paciente y si tiene alguna toma de imágenes, por ejemplo, o a lo mejor alguna toma de sangre, de estudios, ustedes mismos los trasladan dentro del hospital Sí, para que le hagan esos estudios y los regresan con el a médico donde principal. estaba, ajá, a donde estaba. Ok. Ya una vez que esté ingresado, que estos estudios se hayan realizado y demás, ustedes pues ya ahora sí entregan al Ajá, paciente al hasta 100%. que esté pues Lo más seguro, ¿no? estable Lo más posible. estable, exactamente, sí, porque durante este proceso que llegamos al hospital, la tomografía quizás puede ser que que avance, ¿no? La lesión. Entonces, por eso también es que nos esperamos ahí para que pues el paciente esté seguro, hasta que esté recibido ya bien, que tenga su enfermera o su médico que le haya asignado el propio hospital. ¿Y cuál es la intención? O sea, ¿por qué no simplemente llegan, entregan su reporte, ¿no? Donde indican qué tiene el paciente, entregan al paciente y al ser recibido por por un médico o por justo encargado de guardia, ¿por qué no quedaría hasta ahí el trabajo del paramédico? Como entregarlo, Ajá, sí, porque es que básicamente tú mantuviste al paciente con vida hasta el momento que llegó al hospital, ¿no? Y en el hospital tú se lo estás entregando a alguien capacitado, profesional y capaz para pues, seguir manteniéndolo de esta forma. ¿Por qué no llega hasta ahí y por qué existe un lapso de tiempo donde tú paramédico te quedas para asegurar que este paciente no empeore? ¿Qué podrías hacer tú si el paciente empeora? pues teóricamente cuando ellos ya son registrados, pues ya están como dentro del hospital y bajo su responsabilidad él mismo, ¿no? Pero muchas veces no hay camillas. Muchas veces no hay camillas, entonces pues el paciente, no sé, si tiene una fractura en el fémur, en la pierna, pues no lo podemos pasar a una silla, ¿no? No, pues no es más que todo porque también debes mantenerlo en tu camilla de la ambulancia. Ajá, porque no hay camillas, espérate, ¿no? Y ni Claro. modo, te tienes que esperar hasta que el paciente pues esté asegurado Sí. para que esa fractura, por poner un ejemplo, ¿no? Para que esa fractura pues no se le mueva, no se le dañe más. Ujú, sí. Entonces es pues por eso, para que no haya como más lesiones, pero bueno, idealmente. Pues sí, eso ya es otro tema, pero Ese es bueno, otro tema. eso ya es otro tema. El tema de las ambulancias, de las camillas, de los hospitales, la Sí. atención y demás, ya eso es otro tema. Vamos a pensar que algún día va a cambiar. Cuéntame un poco ahora sobre tu experiencia en calle. Mm, ¿Cuáles han sido los coches que más has visto accidentados? ¿Alguno en particular? Yo creo que autos como particulares, como en general, sí, autos particulares y motos. Muchísimas motos, muchísimos autos particulares. Yo creo que han sido los accidentes que más he visto. Que yo tengo la enseñanza de que, bueno, no la enseñanza, pero hasta donde yo sé más bien, los autos ya no se fabrican como antes, porque antes se fabricaban como que con un material diferente, según yo, no estoy segura, no sé mucho de autos, y actualmente ya no es así, actualmente tienen una diferente estructura y los accidentes muchas veces ya no son tan aparatosos, quizás se vean aparatosos, pero ya no demasiado, pero bueno, volviendo al tema, sí, sí, los autos personales. Es que antes decían, esa percepción que tú tienes también la tengo y platicando con alguien que sabe mucho referente a eso me comentó que antes los vehículos eran, por decirlo, ¿no? Con un hierro, acero, con un material mucho más fuerte que ocasionaba lesiones más graves porque justamente al tener impactos no se recogían, no se doblaban, no se partían, sino que justo era un golpe en seco.
y ahora, en teoría, los vehículos empezaron a cambiar sus materiales para que a la hora de un impacto, todo el alrededor del vehículo, menos la caja principal o la carrocería principal, que es todas las barreras de hierro que hacen el armazón del vehículo, se recojan, se compacten, pero la cabina quede, digamos, lo más extensa posible para evitar esas compresiones, desplazamientos y demás, ¿no? Sí, justo. Es lo que más o menos he estado viendo, leyendo y hablando de por qué este cambio, ¿no? Porque yo me acuerdo que antes, pues un Mustang del 96, del 87, eran vehículos que chocabas y literalmente eran, el volante de hecho en algunos vehículos se salía y era el que presionaba el pecho. Cuéntanos sobre alguna experiencia que hayas tenido, que haya sido así, que te haya marcado. No queremos nombres, ni No. sexo, ni nada, sino creo que es un mundo complicado, ¿no? Ser paramédico, creo que te Sí. vas forjando en el camino, ya no lloras por todo, ya ves las cosas diferentes, ya ves la muerte desde otra perspectiva. Cuéntanos algo que te haya marcado. Lo que más me marcaba, sin duda, eran las primeras cosas que yo veía como en accidentes, hablando de accidentes y hablando también de pacientes enfermos o pacientes clínicos. Yo creo que lo que más me marcó fueron como mis inicios. Yo me acuerdo que llegaba con mi mamá y mamá, ¿qué crees que atendí, que atendí esto? Y yo llorando, ¿no? Em, Actualmente pues las cosas han cambiado, he visto, ahora tengo una percepción diferente de las cosas. No he dejado de ser empática y sensible con mis pacientes, pero ya es diferente la percepción que tengo sobre la muerte. Pero ya no lloro. Pero ya no lloro, Sí. ya no lloro como antes. Exacto, sí. No, pero em, justamente hace poquito, una de las cosas que me han marcado ha sido como el contexto. Hace no mucho atendimos a un paciente en una carretera que es muy curviada. El paciente iba en moto, no llevaba casco, por cierto. No llevaba casco, entonces la carretera a los bordes tiene como una barranca. Entonces lo que él hizo fue chocar contra el muro de contención, se salió del muro de contención y cayó hacia la barranca, ¿no? Como es una carretera que está al sur de la ciudad y está lejos de todo, Todo. pues todo tarda en llegar, ¿no? La verdad es que es así. Nosotros cuando llegamos no había ni policías, ni bomberos, ni nadie. Fuimos, digamos, los primeros que llegamos. Llegamos y el paciente estaba en un árbol, literalmente atrapado o sostenido más bien por un árbol. El paciente toda la piel de la cara la tenía desprendida. En vivo, como... Ajá, incluso el ojo no era visible, ¿no? Tenía fracturas por todos lados. Y bueno, con todo el equipo lo logramos sacar de donde estaba, del árbol. Lo subimos y al poco tiempo llegó su mamá, que era una señora pues ya grande, ¿no? El paciente quizás tenía entre unos 45, 50 años. Llegó la mamá, era una señora grande, como de unos 60, 70 años, y se pone a llorar, ¿no? Se pone a llorar con nosotros, bueno, se sienta ahí con nosotros en la ambulancia y ella se pone a rezar, ¿no? No nos la podíamos llevar en el traslado así rezando porque pues era peligroso que se cayera. Llegamos al hospital, pero a veces es complicado lidiar con esta situación de que los pacientes tienen la esperanza de que su familiar va a estar bien, ¿no? Cuando tú sabes que muy probablemente no va a ser así. Yo sí trato de decirles, de no darles como falsas esperanzas, porque eso sería muy cruel de mi parte o de nuestra parte. Eh, y la señora pues estaba rezando, tampoco recuerdo que también no podía comunicarse con sus familiares porque tenía un teléfono que se trababa, que se estaba trabando, que no tenía saldo, no podía comunicarse. Ahí como pudimos le ayudamos a que se comunicara con sus familiares y pudieran estarla apoyando dentro del hospital. El paciente tenía demasiadas lesiones, desafortunadamente pues falleció, pero el contexto de la señora, ¿no? Que estaba pues ahí con la esperanza de que su hijo estuviera bien. Ese caso también, bueno, fue un caso que me marcó mucho
pues por todo el contexto, ¿no? Desde que llegamos, desde que estaba atrapado en un árbol, sostenido por un árbol. Otro caso que me ha marcado también, que recuerdo mucho, es de unos chicos que estaban, no recuerdo la avenida, pero eran unos chicos que estaban de fiesta. Estaban de fiesta, entonces justamente lo que hablábamos al principio del podcast, que la persona que va manejando es quien usualmente puede ver qué va pasando, porque teóricamente pues va atento, y puede hacer ciertos movimientos para salvar su cuerpo, O ¿no? esperar el golpe, o sea, Como tener esperar el un... golpe, exacto. Bueno, el chico que iba manejando fue que de verdad no tenía lesiones. Y lo recuerdo mucho porque justo sus amigos salieron eyectados de la parte de atrás y estaban prensados porque el carro volcó. El carro volcó y los chicos estaban, sus amigos estaban prensados en la... Era una camioneta, si no recuerdo mal. Llegó todo el equipo de bomberos, hizo su... Ellos pues son quienes nos ayudan a ese tipo de situaciones porque nosotros no sabemos como cosas de... Algunos sí, pero particularmente yo no manejo esas herramientas grandes que ellos utilizan para poder sacar a los pacientes de un carro. El paciente tenía muchas fracturas, él sí llegó con vida al hospital, ya después ya no supe qué ocurrió con él. Esos son como los casos que por lo menos hasta ahora me han marcado mucho porque me pongo a pensar Pudiste haberlo como evitado. pudiste, ajá, exactamente, pudiste haberlo evitado si quizás no hubieras manejado en ese estado, ¿no? Claro. Sí, y ese en mayor particularidad que el primero. Digamos que metiéndonos un poco, bueno, antes de meternos en este tema de seguridad, me gustaría que nos comenten acá si han utilizado alguna vez servicios de ambulancia, qué les ha parecido desde su perspectiva, cómo podrían mejorar. Compártanos sus comentarios, nos gustaría conocerlos, ¿no? Adentrándonos un poco en ese tema de seguridad, creo que no sé, la verdad, si habría hecho la diferencia o no que este conductor de moto tuviese un casco. A Sí, lo mejor sí. muchísimo. Y en este caso de los chicos, creo que son muchas cosas. Nada te costaba irte en Uber, nada te costaba quedarte con un amigo, nada te costaba Exacto. quedarte en un hotel, los cuatro, o sea, sí estaban muy lejos. Creo que a veces los accidentes también son causados por nuestra propia imprudencia, ¿no? Por el nunca nos va a pasar nada, somos jóvenes, somos eh, inmortales, porque eso es lo que muchos jóvenes creen, ¿no? Y por desgracia vivimos en una ciudad muy grande y donde no solo hay un loco, hay muchos. Hay Entonces no muchísimo, sí. sabes qué te va a pasar. Cuéntanos un poco sobre estas medidas de seguridad que podrían tener, vamos a empezar por los motorizados, ¿no? Para que un accidente, a pesar de ser muy aparatoso o de ser, pues, sí, traumático, Traumáticos. puedas tener un mayor porcentaje de posibilidad de sobrevivir. Ah, ok. Justo estaba revisando como el porcentaje de probabilidad, bueno, más bien la reducción de la probabilidad de que tengas una lesión muy traumática y de acuerdo a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, si tú usas casco, se reduce en un 73% para ser específicamente las lesiones que puedas tener en el cráneo, ¿no? Que es lo más importante, una de las cosas más importantes del cuerpo. Y en el caso de autos, en un 50-52%, si no recuerdo mal, las lesiones que puedas tener si usas un, un cinturón de seguridad. Y bueno, ya hablando como en general, pues las recomendaciones de toda la vida, ¿no? No manejes si estás alcoholizado, si estás bajo alguna sustancia, si estás cansado, si tienes la posibilidad de mejor irte en Uber, como tú mencionabas, ¿no? Si vas saliendo de fiesta, todos salimos de fiesta, mejor regrésate en Uber o tómate o quédate en la casa de algún amigo si es posible, pero creo que no muchos dimensionamos como la probabilidad de que algo te pase en un segundito, ¿no? En un segundito te pueden pasar demasiadas cosas y no solamente por imprudencia propia, ¿no? Como tú mencionabas, no solo hay un loco, hay muchísimos locos. No solo eres tú, hay personas que van saliendo de esta calle, de esta calle, de esta calle. Y no solo eres tú, quizás tú vayas bien, quizás tú vayas tranquilo en tu Uber,
quizás tú estés tranquilo, pero las personas, ¿no? Hay muchas personas que muy probablemente no lo estén. Sí, porque a lo mejor en una imprudencia te puedes dañar la vida, pero también le puedes dañar la vida a muchas personas. Exacto. Por ejemplo, este tema del equipo de protección para motos, ya hay muchos cascos que no están, o sea, el comprarte un casco Concha o el comprarte un casco de 1,000 pesos tampoco te protege, ¿no? O sea, debes buscar un casco que tenga certificaciones, que te diga cuántos rebotes aguanta, para que también, bueno, no sé, creo que la vida de las personas cuesta más que un casco, que un equipo de Claro, motos. sí. Yo lo he sufrido y lo he visto, raspaduras por asfalto, y son las peores, son las que más duelen, Duelen un montón. supuran, arden cuando te toca el agua. Entonces, como si lo puedes evitar, ¿por qué no lo haces? He visto a las personas que cargan el casco en el codo, es como, sí, ¿no? Te estás cuidando el codo. Que también he visto que son las fracturas más complicadas, porque cuando caes, metes el codo en el casco, entonces se fractura ambas partes del brazo y dices, pues no. Y con respecto al uso del cinturón de seguridad, expliquémosle a la audiencia qué pasa cuando lo utilizas mal y mal. Deja tú de que no lo utilices, de que lo utilizas, pero va flojo o va por encima de la cadera, va a la altura abdominal. ¿Qué pasa? ¿No? Ya para empezar a Ok. hacer. Bueno, el uso del cinturón como correcto, pues no te lo tienes que poner justamente únicamente a la cintura, porque entonces todo tu cuerpo se va a ir para adelante y la idea es que justamente te retenga todo o la mayor parte del tórax, ¿no? Entonces, no aquí en la cintura, no aquí en el estómago, todo completo, ¿no? Porque hay lesiones, algo que también evaluamos mucho cuando son casos, siempre te preguntamos, o bueno, te preguntamos, ¿traías el cinturón de seguridad o no lo traías? Hay lesiones que son muy simples en el tórax cuando traes el cinturón de seguridad. Pueden llegar a ser desde simples rasguñitos, o, bueno, no rasguños, como quemaduras. Quemaduras. Ajá, quemaduras, que sería, bueno, hasta ahí llegó, ¿no? Pero muchas veces el impacto llega a ser tan fuerte que puedes tener incluso lo que mencionábamos, ¿no? Una disección aórtica por el impacto tan grande que se tiene, ¿no? La disección de la aorta es, bueno, Se rompe. se rompe, Ajá, ajá, sí, justo es, se rompe y sale mucha sangre y ya, pues, exacto, se es rompe. complicadísimo, ¿no? Sí. Porque complicadísimo de atender porque es puramente quirúrgico, ¿no? Y estás en una ambulancia, es algo muy complicado. Sí, como paramédico, pues tampoco tienes rayos X para saber si Exacto. tienes hemorragias internas, si tienes una disección aórtica, si tienes pues una fractura de esternón, de costillas, las puedes observar, un neumotórax, hemotórax, o sea, hay millones de cosas que te pueden suceder en un accidente automovilístico, pero el uso de este cinturón de forma adecuada puede evitar muchas cosas, puede aumentar la posibilidad de que un accidente pase de ser un accidente a ser un accidente traumático o hasta pues perder la vida. Creo que esto es muy importante. Ya para cerrar, Lidia, cuéntanos a las personas que están estudiando para ser paramédicos, para pues atender en el área prehospitalaria, que es un área bastante abandonada porque es una realidad, eh, y he visto que actualmente muchas personas buscan de estudiarlo. ¿Qué les recomendarías, no? Primero que busquen pues la escuela que les quede, porque hay bastantes, pero que sí quizás buscaran como que si tuviera como un plan de estudios, si tienen la oportunidad de hacer sus mismas prácticas ahí, que lo realicen, ¿no? Pero bueno, eso es como algo más personal porque pues todos dependen a sus necesidades, algunos quizás puedan entre semana, algunos no, pero bueno, ya es como cosa de buscarle, recuerdo las necesidades. Pero hablando como particularmente de la atención prehospitalaria, si yo pudiera recordarle como a Lidia del pasado, le recordaría como Lidia recuerda que todos los pacientes, que toda la información que estás aprendiendo ahorita, en algún momento le va a poder ayudar a alguien. Entonces no pierdas de vista ese punto, que en algún momento de la vida esto le va a ayudar a alguien. Sin embargo, hay algo que la escuela no te enseña, yo creo, y es la empatía. Yo creo que en algún momento platiqué esto con un profesor mío que se llama Roberto. Platicábamos justo de eso, ¿no? De los valores que tú traes como persona, de tu casa, que te han enseñado de toda la vida,
Y eso es algo que la escuela no te enseña. La empatía y tus valores como persona, ¿no? Porque cuando hagas algo al paciente, con tus familiares, pues explícale. Ellos no ven lo mismo que tú, ellos no saben lo mismo que tú. Ellos están muy probablemente súper sacados de onda, espantados, entonces explícale qué les vas a hacer, ¿no? Explícales a ellos, a los familiares. Recuerda también, yo diría, que recuerden también que de por sí el paciente pues ya se le está pasando mal, muy probablemente sea el peor momento de su vida, ¿no? Entonces recuerda eso, que la empatía es algo que también es parte de la atención. Sí, para complementar tus recomendaciones me gustaría que nunca olviden que esta es una carrera que debe hacerse con vocación, con amor, porque así te nace, porque te nace ayudar, porque quieres dejar una pequeña huella en el mundo donde tienes la posibilidad de alargar la vida de alguien, de sacar a alguien de una situación complicada. Y para esto, como lo dice mi amiga Lidia, necesitas empatía, comprensión y mucha vocación. Estuve viendo hace poco un par de noticias referente a unos paramédicos que, bueno, al parecer hicieron cosas indebidas a pacientes en ambulancias, y la verdad es que desde mi perspectiva me parece algo poco creíble, ¿sabes? Porque debemos entender que los pacientes se encuentran en una situación muy vulnerable y que nosotros somos responsables de proveerles esa seguridad, ¿no? Somos responsables en ese momento de un ser humano. Y creo que eso es muy importante no olvidarlo. Claro. Perfecto, Lidia. Bueno, creo que esto ha sido todo por hoy. No sé si quieras agregar algo más. No, ya como conclusión, que usen bien el cinturón de seguridad, que recuerden que reducen un 50% las lesiones mortales y el casco en un 70%. Y bueno, nada, las recomendaciones como si tú quieres ser paramédico, no olvides que tu conocimiento un día va a ayudar a alguien. Y reiterando, también la empatía es parte de esta profesión, ¿no? Es correcto. Claro que sí. Bueno, para ustedes no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y ver este podcast en YouTube. También pueden escucharlo en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, donde próximamente también estaremos con otros temas interesantes. Gracias, amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos una vez más en un episodio de tu podcast Sure Automotriz. Recuerda activar las notificaciones y suscribirte en nuestro canal de YouTube. No olvides que también puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.